cámbiame, no me dejes seguir igual, Señor, yo quiero ser como tú. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Cámbiame, cámbiame, no me dejes seguir igual, Señor, yo quiero ser como tú. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Señor, esa es nuestra oración todos los días. Que transformes nuestra vida, Señor. Que la hagas a la semejanza de la tuya. Que nos lleves, Señora, por el camino de tu santidad. Que nos lleves por el camino de tu pureza, Señor. Por el camino de tu amor, de tu misericordia y de tu fidelidad. Cámbianos, Señor, y haznos como tú, que este mundo necesita ver a Jesús. Por favor, oh Dios. Cámbiame, cámbiame, no me dejes seguir igual, Señor, yo quiero ser como tú. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Señor, que a través de tu palabra tú vengas a mostrarnos la transformación que tienes reservada para nosotros, Señor. Manténnos fieles para que participemos de esa gloria que en nosotros ha de ser manifestada, Señor. Por favor, que el día de hoy tú nos abras los ojos, nos toques el corazón, nos des entendimiento. La leche y la miel, la mantequilla y la miel estén en nuestros labios y en el corazón de mis hermanos, Señor. Por favor, te lo pedimos para el bien de tu pueblo, Señor.
en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, seguiremos entonces considerando sobre la revelación del plan divino. Si se me escapan algunas letras es porque se me cruza el portugués con el español y todavía el chip de mi cabeza no consigue hacer el cambio en el momento indicado. Pero es la revelación del plan divino y nuestro subtema es la exaltación previa de Jesús. Es lo que veremos en esta mañana, la exaltación previa de Jesús. En Marcos vamos a tener ahí nuestro texto base, en Marcos capítulo número 5. Vamos a comenzar a leer en el versículo 34 hasta el 43. Y él le dijo a la mujer de flujo de sangre que había sido curada: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él, Jesús, aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Vean, estamos saliendo de una gloriosa cura, de una gloriosa sanidad, a una inminente muerte de otra persona. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Sí? Qué interesante esto, ¿verdad? Alguien piensa, después de la muerte, ¿qué se puede hacer? No molestes más al maestro, como que la muerte fuera el fin de la vida humana. Jesús está arriba de la muerte. Él dice que Él tiene las llaves de la muerte y del infierno en sus manos. Por eso Él levantó a esta joven, para demostrar su poder, y también porque no era el día de su muerte. El Señor la levantó. Dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, que estaba muerta, y de fato así era, dijo al principal de la sinagoga, a su padre, Jairo: no temas, cree solamente. Si creemos, vamos a ver la gloria de Dios, le dijo el Señor a María y a Marta. Si crees, verás la gloria de Dios. El que no cree, se cierra a sí mismo la puerta de las manifestaciones gloriosas del Señor. Verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho el funeral que había. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Escuchen la expresión de Jesús: la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, porque era un hecho que estaba muerta. O sea, los que lo habían llegado y las personas que acostumbradas a funerales, y sin duda también habían médicos en esa época con el entendimiento de esa generación. Esta mujer, hablando del testimonio de esta mujer de flujo de sangre, que había gastado todo lo que tenía con los médicos, dice. O sea, habían médicos. Bueno, desde mucho antes de esta época. Y se burlaban de él, mas echando fuera a todos, dice, fíjense, o sea, el Señor pudo haberlo hecho delante de todos, pero el Señor se está enseñando algo aquí. Tomó al padre y a la madre de la niña
y a los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan, o Juan y Jacobo. Y entró donde estaba la niña, ahí tendida en su cama, solo esperando el día de su sepultura, porque es decir, el momento de su sepultura, porque ese mismo día iba a ser sepultada. Era la tradición judía en esos días. Alguien moría ese día y era enterrado. Verso 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, dice. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Obviamente a sus padres, y a Jacobo, y a Juan, y a Pedro. Y dijo que se le diese de comer. Bueno, primero quiero comenzar diciéndoles que a estos tres hombres que el Señor escogió, sus discípulos, apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, eran parte del círculo íntimo del Señor. Además de tener un círculo íntimo como los 12 apóstoles, él tenía también otro círculo más reducido que era de 3, y por último el que más al que amaba, decían los otros, y también el propio Juan, es este apóstol, ¿no? Era el que Jesús amaba, el que se acercaba más al Señor, el que el primero conoció quién le iba a entregar. Entonces, estos tres apóstoles fueron escogidos desde el principio por el Señor para que ellos fueran testigos de la autoridad y el poder de Jesús sobre la muerte. Ellos vieron muchas cosas, como esta, por ejemplo, aquí. Ellos fueron testigos de que esta niña estaba muerta. Por eso los llamó. Y su padre y su madre también, cuando llegaron, la madre estaba ahí. Era Jairo el que había ido a hablar con el Señor, y la madre estaba ahí, sabían qué había pasado. Entonces ellos fueron testigos del poder de Jesús sobre la muerte, también con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín, en fin. Sobre la naturaleza humana y las leyes físicas también ellos fueron testigos, tanto los restos de los apóstoles también lo vieron andar sobre las aguas, lo vieron reprender al viento y al mar. Él tenía poder sobre todas esas cosas como su creador. Y también estos tres discípulos fueron escogidos por el Señor para que fueran testigos de su extrema angustia o de su extremo sufrimiento en el Getsemaní, cuando él estaba ahí como mediador entre Dios y los hombres, sufriendo angustias terribles en su alma debido al pecado. Entonces, ellos también llegaron a ser testigos de la resurrección de Jesús, porque dice también en 1 Corintios 15, Pablo escribiendo ahí, dice, al primero que menciona es a Cefas, y dice, y apareció, el primero es Cefas, y ahí luego menciona a los apóstoles y por último a él. Pero ellos también fueron testigos de la propia resurrección de Jesucristo. Pero aquí dice que únicamente permitió que lo acompañara Pedro, Jacobo y Juan. No se registra aquí que hubieran otros testigos. ¿Por qué? Porque el Señor no lo permitió, solo el padre y la madre de la niña. Como hemos mencionado, el Señor, en relación a esta resurrección, Él se demoró un poco porque Jairo había llegado antes que la mujer de flujo de sangre para pedir ayuda, pero Él se demoró debido a una necesidad. Pero era parte del plan de Dios, así como se demoró 4 días con el propósito de que Lázaro muriera, porque el Señor iba a resucitarlo. Pero eso debe enseñarnos que debemos siempre confiar en el Señor, porque Él es suficiente para resolver, para solucionar cualquier problema de nuestra vida y también para suplir
cualquier necesidad que nosotros enfrentemos, sea a tiempo o fuera de tiempo. O sea, aunque pensemos que ya la cosa se perdió el control, como la muerte, por ejemplo, ya se fue de aquí, ¿quién lo va a traer de vuelta? Solo el Señor. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Lo importante es, como el Señor le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. O sea, lo importante es mantener firme nuestra fe en el Señor y no claudicar y no desmayarnos a pesar de las circunstancias contrarias, a pesar de lo que nuestros ojos están viendo, totalmente opuesto a una solución. No temas, le dice, o cree solamente. Y esto es vital en la vida, vital. Como también le dijo a la mujer de flujo de sangre, hija, tu fe te ha hecho salva. Vean qué importante aquí la cuestión de la fe, y eso es algo que quiero mencionar aquí entre los puntos que voy a tocarles esta mañana. Pero a esta mujer también le dijo cuál era la clave, es su fe. Ella permaneció, ya había perdido la esperanza, pero allí cuando vio al Señor dijo, no, aquí es mi oportunidad. Entonces, aprendemos también de una forma asombrosa cómo la muerte no tiene la última palabra. El que tiene la última palabra es el que es la vida, el árbol de la vida, el Señor. Entonces, veamos que en este pasaje podríamos aplicar el versículo de 1 Corintios 15:55, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, oh infierno, tu victoria? O sea, ese versículo se va a cumplir en el día de la resurrección de los santos, pero podría también aplicarse en este sentido temporal a la resurrección de la hija de Jairo, porque la muerte no tuvo victoria, ¿sí? El infierno no tuvo victoria, sino el Señor levantó a esta niña para manifestar su gloria en ese día. Pero entonces hay un aspecto que quiero en este momento decirles. El primer punto importante es la muerte en el Señor es un sueño. La muerte en el Señor es un sueño. O sea, lo que estoy diciendo es que, como el Señor mismo dijo a los que estaban ahí, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ella duerme. Ustedes saben que físicamente esta niña estaba muerta. Es obvio, porque hubo una resurrección. Pero delante del Señor, aquellos que tienen fe, por eso le dice, no temas, cree solamente. Y no se olviden de esto. La Escritura dice que la fe, nuestra fe, es lo que vence al mundo. La fe en el Señor Jesucristo no es solamente cualquier fe, sino fe en algo, no, es en el Señor Jesucristo nos da la victoria sobre el mundo. Pero el Señor está diciendo que aquellos que creen en Él, que mueren creyendo en Él, duermen. O sea, lo que está diciendo en otras palabras es que ellos van a despertar. Si es un sueño, van a despertar, sea en el momento que lo determine o en el plan de Dios, en el evento llamado la resurrección. Es una experiencia que el Señor le dará a aquellos que han mantenido firme su fe. En breve tiempo
los que hayan muerto en el Señor experimentarán algo glorioso. Dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección en el Nuevo Testamento. Me refiero de la resurrección porque específicamente habla solo de la resurrección. Hay otros pasajes que hablan de la resurrección, pero este capítulo es prácticamente dedicado a la resurrección. Y dice aquí Pablo en el versículo número 6: después apareció a más de 500, después de que haber dicho que apareció a Cefas, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Otra vez, dice aquí, otros ya duermen. O sea, el escritor Pablo, los escritores del Nuevo Testamento hablan de aquellos que han muerto físicamente, pero que han creído en el Señor en un estado de sueño. Ellos están durmiendo, ya duermen, dice. Fíjense. Y dice también aquí, en el verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo, hablando de que si no hay resurrección, los que durmieron en Cristo murieron, pero ellos duermen. ¿Por qué? Porque van a ser despertados. O sea, lo que el Señor quiere revelarnos a nosotros es que tenemos que tener la seguridad de la resurrección. Si Cristo no resucitó, estamos perdidos. No existe resurrección, pero como sí existe resurrección, y evidencia de ello es que la resurrección, que es Cristo mismo, levantó su cuerpo no vio corrupción. Dice, miren qué tremendo, y esto es muy importante que no se olviden, su cuerpo no vio corrupción. Dice entonces que ellos duermen. Verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y dice, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, primicia de los que durmieron, porque Él también llegó a un sueño, pero Él se levantó y fue el primero. Por eso se llama las primicias de entre los muertos. Entonces, hay una seguridad de que no es el fin para nosotros que creemos en el Señor la muerte. Dice en el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Lo que está diciendo es que no todos vamos a morir físicamente cuando el Señor venga. Habrán algunos que estarán vivos, y no está hablando de vivir 1000, 2000 años, no, está hablando de que aquellos que creen en Cristo y estén vivos físicamente, van a recibirlo, y el Señor va a hacer algo que quiero también darles a conocer. Entonces, primero, veamos claramente cómo es que la muerte en el Señor es un sueño. Bien dice que bienaventurados aquellos que de aquí en adelante mueren en el Señor, dice en el libro de Apocalipsis, porque sus obras con ellos siguen. Fíjense qué interesante. Ya murieron, pero sus obras, lo que hacen, lo que hicieron y lo que harán, con ellos siguen, dice. Quiere decir entonces que las obras siempre acompañan a la fe. Y ustedes van a ver por qué estoy diciendo esto. Y la verdadera fe, como Santiago dice, va a tener obras y siempre van a seguir. Uno piensa que en el cielo ya no habrán manifestaciones de buenas obras. No, ahí está lleno de buenas obras. De hecho, cuando venimos al Señor, dice que Él nos ha puesto para que andemos en buenas obras. Él ha preparado buenas obras para nosotros. Entonces, los que mueren en el Señor, sus obras con ellos siguen. Bueno, la segunda cosa que mencionamos aquí, el segundo punto, Jesús, como ya lo sabemos, es la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Es a través de Él, es creyendo en Él, como el Señor le dijo a María y a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Se dan cuenta? 11:25 de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Entonces el Señor está mostrando que hay una seguridad en relación al momento de creer en el Señor.
obtenemos la vida eterna. Aún estamos en este cuerpo que perece, pero ya obtenemos la vida eterna. Se los voy a demostrar de aquí a poco. El segundo punto, el tercero, perdón, la fe es el elemento principal para los milagros. El elemento principal para ver cosas sobrenaturales. La fe le permitió a la mujer de flujo de sangre ser curada. La fe le permitió a Jairo poder ver a su hija resucitada. La fe nos va a permitir a nosotros experimentar cosas gloriosas y nos permite ver cosas gloriosas. De hecho, cada día podemos ver cosas grandes si creemos. La fe es algo esencial en la vida. Si no la tenemos, el que pierde la fe es algo terrible. Bien dice el Señor, hablando de su venida, dice, y cuando el Hijo del Hombre, él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque el imperio de las tinieblas, él que es de la incredulidad, él trata la manera de destruir la fe en los hombres, porque de esa manera los acaba, no hay más esperanza para ellos. Entonces no podemos perder la fe. La fe prácticamente quita todo temor, como dice también el verdadero amor quita todo temor, pero también el Señor está diciendo aquí, no temas, cree solamente. Cuando nosotros creemos, elimina el temor, elimina el miedo, elimina la inseguridad y nos da paz. Por eso podemos confiar en el Señor. Y ellos, imagínense qué tremendo fue eso, que ellos entraron y vieron la manifestación de la resurrección de su hija. Ellos pudieron entrar ahí los dos y ver lo que había sucedido, pero porque estaban creyendo, y ya estaban más en paz, no había un alboroto, sino la mujer de la hija, la mujer de Jairo tuvo que calmarse para poder entrar ahí, porque el Señor también pudo haberle dicho a ella, hija, no temas. Cree solamente, y se limpió las lágrimas de su rostro y entró para ver algo glorioso. Pero veamos algo aquí que es muy conocido para todos nosotros. Ustedes saben de ese versículo, y si no lo saben, van a saber que sí lo saben. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente nosotros sabemos lo que dice en Romanos 1:17. ¿Qué dice en Romanos 1:17? Lo que dice en Habacuc 2:4. Hermano, dígalo ya. Sí, dice, y el justo por la fe vivirá. Dice, y el justo por la fe vivirá. Vean, aquí es esta palabra tiene varios puntos muy importantes. La verdad es que sin la fe estamos realmente perdidos. Bien dice Pablo nuevamente en Corintios, 1 Corintios 15. En el versículo número 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, fíjense pues, sois salvos, si no, creísteis en vano. Creísteis en vano, si no la retienen. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. O sea, la vida la obtenemos a través de fe. Nosotros vamos a creer y esa fe nos va a mantener con vida. Hay algo que me sorprende en relación a esta cuestión. Dice, el justo por la fe vivirá. Quiero ponerles aquí 3 puntos importantes en relación a la fe y en relación a Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es Habacuc 2:4? Romanos 1:17 es el texto citado del Antiguo Testamento por Pablo. Entonces, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo así? Punto número 3:1.
vive espiritualmente. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Él vive espiritualmente. Él pasa de muerte a vida. A través de la fe pasa de la muerte a experimentar la vida. Bien dice el Señor Jesucristo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, porque de él viene esa palabra, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, es justificado, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, la fe nos pasa de la muerte a la vida. Por eso dice que el justo por la fe vivirá, porque nos libera de la condenación del pecado y nos pasa a la justificación de vida en el Señor. Eso es algo preciosísimo. En Primera de Corintios, otra vez, hay mucho ahí en ese pasaje, capítulo 15, solo que en el verso 7 dice, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Pelea, dice él, Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque los enemigos van a tratar de destruírtela, de desanimarte a través de tus problemas, de tus circunstancias, problemas familiares, problemas de salud, problemas en el empleo, problemas en relaciones sociales, problemas contigo mismo, en tu corazón, sintiéndote infeliz o sintiéndote inútil y sintiéndote un fracasado. Todo eso, la depresión viene a destruir la fe en los seres humanos. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe y dice, echa mano de la vida eterna. ¿Se dan cuenta que la vida eterna viene a través de la fe? Por eso el justo por la fe vivirá, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y como dice también, no les voy a dar más pasajes porque quiero avanzar, lo que dice en Efesios capítulo número 2, un pasaje conocidísimo por todos nosotros, versículo 5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, antes de conocer al Señor, siendo desobedientes, siendo hijos de ira como los demás, dice, o sea, estando en la misma condición de todos, y aún estando nosotros muertos espiritualmente en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, pero ahí no hay nada de fe. No, sí, claro que sí. En el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la fe es algo importantísimo porque nos lleva a vivir espiritualmente, nos saca de la condición de pecado y nos prepara para lo que nosotros vamos a enfrentar espiritualmente. La fe es la puerta que nos introduce en el campo, digamos así, en el camino de la salvación y que nos llevará a experimentar cosas gloriosas. Otro aspecto importante es que, como mencionamos, a través de la fe conquistamos o vencemos al mundo. ¿Sí? En Primera de Juan, capítulo 5, ustedes saben ese pasaje sin duda. Algunos no saben propiamente la referencia, pero si ya lo han oído. Primera de Juan capítulo 5 y versículo número 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, el nuevo nacimiento que viene a través de la gracia, de la fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Y esto es por tanto es necesario que continúes en tu fe.
El Señor quiere fortalecer tu fe a través de que experimentes milagro tras milagro todos los días, porque todos los días hay milagros. Que otra cosa es que no los veamos. Ahí es una realidad en el ser humano, hasta en los cristianos. A veces por estar poniendo nuestros ojos en las cosas de este mundo, en los problemas, en nuestras necesidades, que las convertimos en mayores que nuestro Dios, no vemos los milagros que están allí disponibles para ayudarnos y continuar fortaleciendo nuestra fe. Entonces, la fe es lo que ha vencido al mundo, que viene a través del nuevo nacimiento. Eso nos transforma. Con razón dice que el justo por la fe vivirá. Fíjense, él estaba muerto, pero por la fe vino a la vida. Por la fe se va a mantener en el camino. Y hay algo muy importante aquí, punto número 3 de la fe. Lo voy a resumir. Por su fe vivirá otra vez. Estábamos muertos el pasado y venimos a recibir vida. El justo por la fe vivirá. Por la fe vivimos este presente para nosotros y por la fe viviremos y entraremos a la eternidad, literalmente. Por la fe vivirá, dice. O sea, va a experimentar la resurrección. Por la fe experimentaremos la resurrección. ¿Se dan cuenta? Qué precioso es el Señor y su palabra en Juan capítulo 11. Por eso es que no debemos de tener miedo a la muerte, porque es solamente un pasito muy rápido. Puede sentirse un sufrimiento físico y emocional, pero la fe nos convierte en vencedores hasta de la muerte, porque el Señor está arriba de la muerte. En 11:25 dice, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, como ya les mencioné. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Y le pregunta el Señor a Marta, ¿crees esto? Sí. Y ella viene con su respuesta teológica o escatológica. Dice, yo sé que habrá resurrección. No, le dijo, sí habrá, pero yo soy la resurrección. Entonces, el justo por la fe vivirá. Bendito el Señor. Ahora, otro aspecto importantísimo aquí que es revelado en la resurrección. Y le estoy dando esta base porque esto nos va a llevar a los últimos minutos para mostrarnos la exaltación del Señor Jesús a través de la resurrección. Es por la autoridad de Jesús que seremos levantados. Por la autoridad de Jesús que seremos levantados o resucitados. ¿Sí? Por eso dice también en Juan capítulo 5 verso 24, todo aquel que oyere la voz del Hijo del Hombre vivirá, dice. ¿Sí? Y él habla ahí de la resurrección de los muertos. Quiere decir que el poder de Dios está en su palabra, en su boca, ¿sí? En la espada que sale de su boca. Es una voz de mando, dice Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 16, está hablando que es una voz de mando, la voz del arcángel, dice, la voz de trompeta. Y fíjense, relacionando a la cuestión de la trompeta con la resurrección y los últimos días del Señor, dice en 1 Corintios que a la final trompeta, ahí va a ser la resurrección. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios, la voz de Jesús, dando la orden para que aquellos que han vivido en fe toda su vida sean levantados, no morirán. Ellos serán levantados. Y esa es la gloria que el Señor tiene preparada para aquellos que lo aman. Bendito sea el Señor. Y veo algo interesante en relación, lo voy a poner aquí aparte, pero solo para, antes que se me olvide, ¿cuántos años tenía de sufrir la mujer de flujo de sangre? Ahí lo podemos ver que tenía 12 años, dice, de sufrir ese padecimiento.
O sea, prácticamente su vida se le estaba escapando a los pocos. Fíjense qué tremendo. Su vida se estaba escapando a los pocos durante 12 años. La sangre continua, ese flujo que había, era terrible. La condición física de esta mujer debe haber sido terrible, pálida, sin fuerzas. Oh, hermanos, esa mujer prácticamente estaba muerta en vida. Pero ella fue levantada, sufrió todo, los hombres no pudieron hacer nada, los médicos tampoco, gastó todo lo que tenía, todos sus recursos. Lo que está diciendo es que en el hombre no está el poder, ni en ese sistema está el poder, pero sí en Jesús. El número 12 nos habla de su autoridad. Autoridad y poder. Por eso habla de 12 y vean ustedes que la niña que él resucitó inmediatamente después y que ella murió porque la otra de 12 años de enfermedad se cruzó primero, y su fe hizo que la otra hasta cierto punto, digamos así, inconscientemente o como un accidente, pero no haya casos en Dios. Todo estaba preparado para mostrar algo precioso. Cuando hablamos, digamos que sean 12 más 12, ¿cuánto nos da? 24. 24, el número 24 en las Escrituras habla de autoridad. Son los 24 ancianos que están, dice, alrededor del trono. Algunos piensan, y yo no discordo de eso, que sean 12 como las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Representan la autoridad del Señor en toda la historia de la humanidad. 24, la autoridad de Dios en todo, digámoslo así, en el universo. Pero hay algo también, otro número interesante con estos dos números. Y que 12 por 12 nos da exactamente 144. Yo no entro a muchas cuestiones de numerología, a pesar de que no hay duda que el Señor sí lo manifiesta en las Escrituras, pero es muy importante. Ustedes saben dónde aparece este número principalmente. En el libro de Apocalipsis, los dos aparecen en el libro de Apocalipsis, los 24 ancianos de autoridad y los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que él va, santos, vírgenes, dice. O sea, la obra que el Señor va a hacer a través de su poder y autoridad es resucitarnos y hacernos de aquellos que lo siguen y que han sido transformados para la gloria del Señor. Otra cosa importante es que aquí, punto número 5, nuestro cuerpo, lo que el Señor está revelando, nuestro cuerpo será semejante a la gloria de su cuerpo. O sea, estoy hablando del cuerpo del Señor. Les voy a demostrar eso en un momentito. Punto número 6. Bueno, aquí mejor voy a poner aquí el punto número 6. En otras palabras, será incorruptible. Gloria a Dios. Incorruptible. Podemos ponerlo también como parte del número 5. Y ahora como número 6. Eso sucedió en un monte alto. Sucedió, ustedes dirán, ¿qué sucedió ahí? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Transfiguración. Vamos ahora a ver estos detalles antes de concluir. Bueno, vamos ahora a Marcos capítulo 9. Versículo número 1 dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, hablando de sus discípulos, de sus apóstoles, que no gustarán la muerte, fíjense, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea, el Señor está diciendo que algunos que están ahí van a ver vivos el reino de Dios con poder que se va a manifestar.
El reino de Dios que todos hemos estado esperando. O sea, el Señor da aquí un anticipo de ese reino de Dios. Y algunos dice que pensaron que algunos iban a vivir para siempre hasta que se manifestara el reino de Dios. Y no fue esa la idea del Señor. Lo vamos a ver aquí inmediatamente. En el versículo número 2 dice: 6 días después de lo que él había dicho, es obvio, ¿verdad? 6 días después, Jesús tomó ¿a quiénes? Interesante. A Pedro, a Jacobo y a Juan, los mismos 3 testigos de la resurrección de la hija de Jairo, y dice, y los llevó aparte solos a un monte alto. En un monte sucede la transfiguración, la transformación, o como dice en el griego, la metamorfo o metamorfosis, metamorfo de Cristo. Dice, y se transfiguró, esa es la palabra metamorfo en el griego, que prácticamente está revelando una transformación, un cambio, ¿sí? Tremendo. El cuerpo del Señor es transformado, su vestidura es transformada, su gloria es inimaginable, tanto que causó temor en los discípulos. Pero los que aparecieron ahí, que eran Moisés y Elías, también estaban así, con un cuerpo transformado. Vean conmigo, dice: y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Habla de su santidad, de la pureza, ya no hay ninguna relación con el pecado, como la nieve. Y así va a suceder para nosotros, pero esa es la vestidura eterna del Señor, ha sido siempre. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, esta expresión es exagerada, no en el sentido de dar más de lo que debía información, sino lo que está haciendo es resaltar lo impresionante que fue para ellos ver ese tipo de vestidura. O sea, en otras palabras, no era una vestidura y no era una blancura terrenal, es lo que está diciendo. No era algo que ellos estaban acostumbrados a ver en la limpieza de sus vestiduras. No, era algo hasta, digámoslo así, translúcido, pues. O sea, tan limpio, como está hablando de aquel mar de cristal que hay delante del trono. Y ahí están millones de personas adorando al Señor con sus arpas y cantándole. Dice, y verso 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías y Moisés, ¿cómo sabían que eran Elías y Moisés? En aquella época no habían celulares, no habían fotografías, no habían manera de conocerlo, pues sí había la ley oral. O sea, había la tradición que se transmite, y algún tipo de escrituras que hablaban más o menos de cómo era la apariencia de Moisés y Elías. Probablemente a través de esas relaciones, de esos puntos, de esas referencias, es que los discípulos que conocían sobre la ley, sobre la tradición judía, sin duda, relacionaron a estos dos hombres y creyeron que ellos eran. El Señor los llamó por su nombre, cosa que no está registrado aquí. Es una especulación si ustedes quieren, pero ¿cómo fue que ellos se enteraron de eso? Es muy probable que el Señor, cuando dice que ellos desapareció y estaban hablando con Jesús. Si estaban hablando con el Señor, Él también habló con ellos y de alguna manera mencionó sus nombres. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, vean que claro, y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba. O sea, la impresión era tan grande que estaba hablando fuera de sí. Él estaba, como dice también aquí, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, cuando tenemos miedo, hablamos cosas que son incoherentes. Esto no era tan incoherente, no. Tenía una relación con la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Tenía una relación con Sukkot, que eran cabañas que se hacían en la fiesta de tabernáculos, que representan en una parte la conmemoración de la salida de Israel y su paso por el desierto, pero ellos ya libres. Pero también Sukkot
La fiesta de los tabernáculos representa la manifestación gloriosa del Señor en medio de los hombres, pero en su manifestación y en su liberación final. O sea, cuando el Señor va a estar en medio de todos, Él se hizo hombre, Él tabernaculizó, dice. O sea, tomó un tabernáculo humano. Él estará ahora llenando todos los tabernáculos de fe en este mundo. ¿Y quién no espera ese momento glorioso? O sea, no sabemos si en parte era esa manifestación del corazón de Pedro que se estaba manifestando allí, que se estaba revelando con esas palabras. Entonces dice que vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que declaraba: este es mi Hijo amado, a él oído. O sea, no, el Señor está diciendo, el Padre no tiene que estar prestando atención a lo que Moisés, a pesar de que él habla la verdad y da testimonio de la verdad, y fue un siervo fiel en la casa de Dios, y tampoco a Elías, porque las profecías de todos los profetas, que es lo que representa Elías, se cumplieron en el Hijo, y él cumplió la ley. Entonces es a él que deben oír, dice. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo. O sea, vean ustedes cómo el proceso se llevó a cabo para que ellos entendieran que el que tiene toda la gloria y toda la autoridad, como el Señor dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad él la tiene. Número 12. Amén. Y dice: y descendieron ellos del monte y les mandó a que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Eso es muy importante, como también lo que sucede después del monte, que Él desciende y comienza a liberar a un endemoniado, porque todavía hay gente con problemas. Eso va a suceder después de la segunda venida del Señor, hablando escatológicamente. Pero dejemos eso a un lado. Yo no quiero tocar eso en este instante. Solo quiero mencionarles que la exaltación de Jesús desde la resurrección hasta su segunda venida es revelada anticipadamente en la transfiguración. Ahí es manifestada la manifestación, como dice: ellos verán el reino de Dios venido con poder. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Algunos están aquí que están vivos, que estarán vivos, dice. No gustarán la muerte, no van a morir antes que vean el reino. Quiere decir que el reino prácticamente se manifestó a través del rey que estaba ahí siendo transformado delante de ellos. En otras palabras, en la transfiguración el Señor nos reveló muchas cosas gloriosas que yo quiero compartir con ustedes aquí brevemente. Primero, en Lucas capítulo 9, versos 28 y 29, donde también nos narra sobre la transfiguración del Señor, dice que Él estaba orando cuando fue transfigurado. O sea, lo que Lucas resalta aquí, y Lucas toca mucho ese punto, es la cuestión de la oración, la importancia de la oración. A través de la oración podemos elevarnos a las mayores alturas de los cielos. A través de la oración podemos experimentar increíbles transformaciones. Estábamos cantando: cámbiame, cámbiame, quiero ser como tú, Señor. Es necesario la fe y que nos acerquemos, porque la oración nos acerca al Señor. La oración nos introduce a su presencia, y es ahí como Moisés, que cuando salió de la presencia del Señor, dice que salía con una luz que le brillaba en el rostro. Y los hijos de Israel estaban asustados, y él se ponía un velo cuando salía a hablar con ellos para que no se asustaran. Pero cuando entraba delante del Señor se quitaba el velo otra vez y recibía la luz. Ahí en su presencia seremos cambiados. Es eso lo que el Señor está manifestando, y Él quiere que nosotros, por eso dice Él, que debemos vigilar y orar. Dice: orad, vigilad y orad para que no entréis en tentación. El Señor nos enseña en el Padre Nuestro, dice: no nos dejes caer en la tentación. Él no va a dejarnos caer en la tentación. Pruebas siempre tendremos, tentaciones siempre habrán, pero la victoria estará allí si nos mantenemos en su presencia, vigilando y orando en fe, firmes, porque es la fe, nuestra fe, la que ha vencido al mundo. Entonces, que esto creo yo que declara cuán importante en nuestra vida diaria es dedicar un
un tiempo para estar en el monte de la oración, porque es ahí, en el monte de la oración, para que ahí disfrutemos, o escuchen, para que disfrutemos anticipadamente de las gloriosas experiencias del reino de Dios. En la oración el Señor va a abrir nuestros ojos, a través de la oración el Señor va a fortalecer nuestra fe, a través de la oración el Señor va a revelarnos sus verdades, Él va a mostrarnos. Amén. Ahora, ¿qué representan estos dos hombres, Moisés y Elías? Estos dos siervos que aparecieron en la transfiguración. ¿Por qué aparecieron Moisés y Elías en la transfiguración? Recuerden que el Señor aquí escribió en Marcos y también tanto en Lucas como en Mateo, se registra que el Señor dice: ellos no verán la muerte hasta que vean venir el reino de Dios con poder. El reino de Dios con poder. Entonces Jesús, a Jesús solo habían visto, sí, haciendo milagros y maravillas, y algunos de ellos hasta se preguntaron cuando estaban en la barca o en el barco: ¿pero quién es este? Que hasta el mar y los vientos le obedecen. Ahora iban a ver quién él era en el monte de la transfiguración. Y al igual que a Jairo y a su esposa y a los 3 discípulos apóstoles dijo: no digan nada de esto que sucedió. De hecho quedó entre la gente diciendo: si realmente estaba durmiendo, ¿verdad? Porque ya se levantó. ¿Sí? Jesús prefería que siguieran pensando que estaba durmiendo, porque Él lo dijo y así era. Era exactamente así, porque Él va a levantar del sueño a sus ovejitas. Asimismo les dijo también en la transfiguración: solo cuenten esto, fíjense, cuenten esto hasta los propios compañeros apóstoles después de la resurrección, porque solo ahí podrían entender, solo ahí podrían aceptar cuando vieran nuevamente su cuerpo. O sea, Pedro, Jacobo y Juan con anticipación ya habían visto eso sin pasar por la muerte física. ¿Se dan cuenta? En el monte de la transfiguración, ahí vieron al Señor con la gloria que Él manifestó después de su resurrección. Por eso es que decimos que es un anticipo, ¿sí? O sea, una exaltación previa de Jesús antes de su resurrección. Moisés y Elías representan prácticamente la ley y los profetas, ¿sí? La ley, Moisés, y los profetas, Elías. Por un lado, Jesús dice en Mateo 5:17 que Él vino a cumplir la ley de Moisés. Él vino a cumplir la ley. Y en Lucas 4:27 y 44 el Señor habla de la ley, los salmos y los profetas. Pero los profetas, sus profecías se cumplieron en Jesús. Jesús cumplió la ley y las profecías de los profetas se cumplieron en Jesús. O sea, Él era el cumplimiento, la concretización del plan de Dios. También Moisés y Elías representan los dos eventos que sucederán en los últimos días para los santos, o sea, en la segunda venida. Los dos eventos. ¿Cuáles son esos eventos? Bueno, la resurrección del cuerpo de los santos que hayan muerto, que estén durmiendo, va a ser levantado. Y eso lo representa Moisés. Recuerden que Moisés sí murió. Él murió. Dice que fue sepultado. Y que guardaron el lugar, de que fue Dios mismo el que lo sepultó. Nadie fue dice, ustedes pueden leer eso en Deuteronomio 34, 5 y 6. Fue el Señor el que lo sepultó. Pero hay un versículo en el Nuevo Testamento que es en el libro de Judas, el versículo 9, porque solo tiene un capítulo. Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel, el arcángel que pelea, el que es el comandante del ejército, contendía con el diablo, dice, que es el imperio de la muerte, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué estaba disputando Satanás el cuerpo de Moisés? Se lo quería llevar, de cierto sentido. El Señor le dijo a la serpiente: polvo comerás. Y no está hablando de que la comida de la serpiente es polvo, tierra. No, es el polvo del hombre, su cuerpo. No hay problema, el Señor lo va a levantar. Y él llegó ahí con cierto derecho, queriendo también el cuerpo de Moisés.
¿Por qué? Porque ese ángel caído sabía que podría el Señor tener algún plan para ese hombre. Sí, porque él no iba a quedarse para siempre en la sepultura. El Señor lo iba a levantar, sí, y estuvo en el monte de la transfiguración, y ahí estaba como Jesús vivo juntamente con Elías. Moisés representa y dice, verso 9, no se atrevió, y Miguel, contendiendo con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero es obvio que él no le dio. Él llegó ahí y tomó por orden divina el cuerpo de Moisés. Moisés representa a aquellos que mueren en el Señor, pero serán levantados, bendito sea el Señor. Y Elías representa, por eso es que Moisés y Elías aparecen ahí en una parte, porque hay muchas enseñanzas, muchas lecciones que aprendemos ahí. Elías aparece porque él representa a los que serán arrebatados vivos. ¿No fue Elías entonces arrebatado vivo? Él fue arrebatado. Dice que vinieron carros de fuego y un remolino se lo llevó, un torbellino. Ahí se fue y desapareció. Dios se lo llevó vivo. O sea, Moisés representa a los que duermen en el Señor, y Elías a los que estén vivos en la venida del Señor y que serán arrebatados. Representan también la existencia. Escuchen, esos dos, Moisés y Elías, representan la existencia de la vida consciente después de la muerte. Yo voy a terminar aquí porque creo que tal vez ya lo saturé un poco con tanta información. No sé, tal vez no. Espero que ustedes estén regocijando como lo estoy yo. Pero ellos representan la existencia de una vida consciente. Ahí estaban Moisés y Elías, dice. No eran otras personas, eran Moisés y Elías hablando con Jesús en relación a su éxodo, dice. O sea, en su relación a su salida de este mundo. Pero también se refiere en relación a su muerte. O sea, él iba a salir de este mundo a través de la muerte, porque a través de la muerte iba a conquistar al que tenía el imperio de la muerte, como dice Hebreos capítulo 2. Y el Señor allí conquistó, y él se levantó con las llaves, como dice en Apocalipsis, con las llaves de la muerte y del infierno. Entonces él tenía, por eso él dice, yo he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y podemos decir hasta debajo de la tierra también, porque toda rodilla, dice, se doblará, los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán que Jesucristo, dice, es el Señor. Entonces les dejo eso aquí ahora. Hay mucho más que les puedo compartir y lo vamos a dejar para una próxima ocasión, pero esto es importante. Haciendo un resumen así rápido en cuanto a este punto aquí, de nuestro punto número 5, nuestro cuerpo será semejante a la gloria de su cuerpo. Lo veremos más adelante. Será un cuerpo incorruptible. Como dice 1 Corintios 15:51, he aquí les digo un misterio, dice. Eso lo veremos más adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué le digo eso? Porque aquel joven que Eliseo resucitó, el hijo de la tsunamita, el propio hombre, aquel que estaba siendo enterrado. Y dice que cuando llegaron unos enemigos sirios, cuando vieron esto, algunos israelitas tiraron el cuerpo de aquel hombre y tocó en la tumba los huesos de Elías, y el hombre se levantó y resucitó y se fue. Lázaro, que resucitó, el hijo de la viuda de Naín, todos los que volvieron a la vida, ellos murieron otra vez. Se murieron. Dios los resucitó, pero murieron. Pero aquí ven ese misterio.
Dice, todos dormiremos, pero dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, tanto los que murieron como los que estén vivos en el día del Señor. Cámbiame, cámbiame, no me dejes seguir igual, Señor, yo quiero ser como tú. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Cámbiame, cámbiame, no me dejes seguir igual, Señor, yo quiero ser como tú. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Digámosle. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser cambiado? No solo en tu carácter, en tu temperamento, sino en toda tu vida, hasta en las moléculas, hasta en los átomos de tu cuerpo. Transformado, experimentar la transfiguración del Señor. Fue un anticipo de su exaltación en su reino, pero también es un anticipo de lo que el Señor hará contigo y conmigo si permanecemos en la fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, mantente fiel, firme, adelante, no importando los problemas. Deja a un lado ya las situaciones que te atan, las ataduras, las cadenas, los problemas que te impiden ver la gloria de Dios. Déjalos a un lado y camina con el Señor, porque Él tiene la respuesta para tu vida. No continuemos más en desobediencia. No continuemos más en la carnalidad de este mundo que nos ciega. Abramos nuestros ojos y veamos la gloria de Dios moviéndose hoy sobre nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te pido, bendice a mis hermanos y prepáralos a través de la fe en ti, Señor, para lo que viene. Que todos, Señor, experimentemos la gloria que está para manifestarse, y que nosotros hemos sido llamados a ser participantes. Con razón tú has dicho, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y si no, retener es la palabra que eso ha sido compartida, predicada, creíste en vano, dice. Señor, necesitamos perseverar, mantenernos firmes, y yo te pido que eso sea en el corazón de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos que están oyendo este mensaje. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.
dígale otra vez, tómame. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor.